¿Sabes lo que es vivir 30 años sabiendo que tu vecino cruza la calle cuando te ve venir? ¿Sentir cómo las conversaciones se detienen en seco cuando entras a la tienda? Escuchar los murmullos, las miradas, el silencio pesado que te sigue como una sombra en cada esquina de tu propio pueblo. Yo sí lo sé. Y hoy, a mis 72 años, finalmente puedo contarte lo que realmente pasó aquella noche de octubre de 1993, cuando Carmela Domínguez desapareció del pueblo de Apán, Hidalgo, y todos me señalaron a mí como la culpable. Me llamo Soledad Pacheco, y esta es mi historia. Una historia que guardé en silencio durante más de 3 décadas, porque el miedo me tenía agarrada del cuello. Porque cuando todo un pueblo te condena sin pruebas, sin juicio, solamente con rumores y odio, aprendes que tu voz no vale nada. Aprendes a bajar la mirada, a caminar pegada a las paredes, a existir sin hacer ruido. Pero el silencio tiene un precio muy alto, y ese precio casi me cuesta la vida. Hoy puedo hablar porque la verdad finalmente salió a la luz. No fue fácil. No fue rápido, pero salió, y necesito que sepas que no todas las personas señaladas son culpables, que detrás de cada acusación hay una vida destruida, una familia rota, un corazón que late con miedo cada mañana al despertar. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está llegando, si algo en tu corazón te dice que vale la pena escucharla completa, ayúdame a compartirla con más personas que necesitan oírla. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia real como esta. Dale like si crees que las historias de justicia y redención merecen ser contadas. Y por favor, déjame un comentario diciéndome de qué ciudad o país me estás escuchando, porque me encanta saber que estas palabras están llegando a corazones en toda América Latina. Tu apoyo con un simple clic hace que este canal crezca y que más personas puedan encontrar estas historias reales que necesitan ser escuchadas. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Nací en 1951, en una casita de adobe en las afueras de Apán, Hidalgo. Mi papá, Herminio Pacheco, trabajaba en los campos de maguey que rodeaban el pueblo. Mi mamá, Refugio Mendoza, se dedicaba a la casa y a cuidarnos a mí y a mis 3 hermanos menores, Esteban, Lupita y el más chiquito, Toño. Éramos una familia humilde, de esas que comen frijoles todos los días y consideran la carne un lujo para los domingos después de misa. Apán en esos tiempos era todavía más pequeño de lo que es ahora. Un pueblo donde todos se conocían, donde las familias llevaban generaciones viviendo en las mismas casas, cultivando las mismas tierras. El olor a pulque recién hecho se mezclaba con el aroma de las tortillas en los comales y el humo de leña que salía de las chimeneas cada mañana y cada tarde. Las calles eran de tierra, y cuando llovía se formaban unos lodazales que nos llegaban hasta los tobillos. Mi infancia fue como la de cualquier niña de pueblo en esos años. Ayudaba a mi mamá a moler el maíz en el metate, a tender la ropa en los mecates del patio, a cuidar a mis hermanos cuando ella tenía que salir. No tuve mucha escuela. Terminé apenas la primaria porque mi papá decía que las mujeres no necesitaban más educación que saber leer, escribir y hacer bien las cuentas para no dejarse engañar en el mercado. Cuando tenía 17 años conocí a Fidel Ruiz en la feria del pueblo. Él tenía 22. Trabajaba como ayudante en una herrería del centro. Y me pareció el hombre más guapo que había visto en mi vida. Alto, moreno, con esos ojos negros que te miraban, y sentías que te veían hasta el alma. Empezó a buscarme, a esperarme afuera de la iglesia los domingos, a mandarme recados con mi hermana Lupita. Nos casamos en 1969, cuando yo tenía 18 años recién cumplidos. La boda fue sencilla, en la parroquia de San Miguel Arcángel, con un vestido que me hizo mi tía Consuelo y un ramo de flores silvestres que cortamos del campo. La fiesta fue en el patio de la casa de mis papás,
con barbacoa que hicieron en un hoyo en la tierra, pulque que trajeron en barriles de madera y un trío que tocó hasta que se metió el sol. Los primeros años con Fidel fueron buenos. Rentamos un cuartito en la calle Morelos, cerca del centro. Yo lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos, mientras él trabajaba en la herrería. En 1970 tuve a mi primer hijo, Rigoberto. 2 años después llegó mi hija Marisol. Y en 1975 nació el más chiquito, Daniel. Criar a 3 niños en un cuarto era complicado. El dinero siempre era poco, pero nos las arreglábamos. Yo hacía rendir cada peso como si fueran 10. Compraba los huesos con más carnita en el mercado para hacer caldos que nos duraban 2 días. Remendaba la ropa de los niños hasta que las telas ya no daban para más parches. Fidel a veces se enojaba por lo apretado de la situación, pero nunca nos faltó un techo ni un plato de comida. En 1982, después de años de ahorrar centavo por centavo, pudimos comprar un terrenito en la colonia Las Cruces, en las orillas de Apán. No era gran cosa, 200 metros cuadrados de puro tepetate y piedras, pero era nuestro. Fidel y mis hermanos construyeron la casa poco a poco. Primero fueron 4 paredes de bloc sin repellar y un techo de lámina. Después le fuimos agregando un piso de cemento, una división para hacer 2 cuartos, una cocinita con anafre. Para 1990 ya teníamos una casita decente. No era lujosa ni mucho menos, pero tenía 3 cuartos, un baño completo, una cocina con estufa de gas y un pequeño patio trasero donde sembré algunas matas de cilantro, hierbabuena y un árbol de limón que me regaló mi comadre Herminia. Mis hijos ya estaban grandes. Rigoberto tenía 20 años y trabajaba de ayudante en una construcción. Marisol tenía 18 y estaba estudiando en una escuela de secretarias en Pachuca. Daniel, el más chiquito, tenía 15 y seguía en la secundaria. Yo me dedicaba a la casa y a ayudar a las vecinas con costuras. Me había comprado una máquina Singer de segunda mano y hacía arreglos de ropa, dobladillos de pantalones, zurcidos invisibles. La colonia Las Cruces era tranquila. Familias trabajadoras, gente honesta que se ganaba la vida con el sudor de su frente. Conocía a casi todos los vecinos. A la señora Agustina, que vivía 3 casas más abajo y vendía tamales los jueves. Al señor Nabor, que tenía un taller mecánico improvisado en su cochera. A Herminia y su esposo Tomás, que se volvieron nuestros mejores amigos. Y también conocía a los Domínguez. Vivían en la casa de enfrente, una construcción de 2 pisos que destacaba entre todas las demás casas humildes de la colonia. Eran diferentes a nosotros. Tenían dinero. El señor Luciano Domínguez era dueño de una tienda de materiales para construcción en el centro de Apán, y su esposa, doña Felipa, no trabajaba. Se dedicaba a la casa y a cuidar a su única hija, Carmela. Carmela Domínguez tenía 19 años en 1993. Era una muchacha bonita, delgada, de piel blanca, cabello negro largo hasta la cintura. Estudiaba contabilidad en Pachuca y regresaba a Apán todos los fines de semana. Yo la veía pasar por la calle, siempre bien vestida, con ropa que claramente no compraba en los tianguis como nosotros. Usaba perfumes que se sentían desde lejos, perfumes caros que dejaban un rastro de olor a flores cuando caminaba. No teníamos mucha relación. Apenas el saludo de buenos días o buenas tardes cuando nos cruzábamos. Ella no se juntaba mucho con las muchachas de la colonia. Sus amigas venían de otras partes, llegaban en coches los sábados y se la llevaban quién sabe a dónde. Doña Felipa siempre estaba preocupada por eso. La escuchaba regañar a Carmela cuando llegaba tarde, pero la muchacha no le hacía mucho caso. El señor Luciano era un hombre serio, callado, de esos que saludan sin sonreír y te miran como si te estuvieran midiendo. Alto, robusto, con bigote espeso y siempre impecablemente vestido,
aunque solo fuera para ir a su negocio. Inspiraba respeto, o más bien miedo. Nunca lo vi sonreír, ni siquiera en las fiestas del pueblo. Doña Felipa era diferente, más amable, aunque igual de distante. A veces me compraba un arreglo de costura, un dobladillo o un zurcido, y siempre me pagaba bien, sin regatear. Hablábamos poco, solo lo necesario para el trabajo. Yo sabía mi lugar. Ellos tenían dinero. Nosotros, no. Así eran las cosas. En septiembre de 1993, algo cambió. Empecé a notar que las cosas en la casa de los Domínguez no andaban bien. Se escuchaban gritos frecuentes. Doña Felipa discutiendo con Carmela, el señor Luciano levantando la voz con ese tono que te hiela la sangre. Las ventanas de su casa se cerraban de golpe en plena tarde, las cortinas siempre corridas. Una tarde, era un viernes de finales de septiembre. Estaba yo colgando ropa en el patio cuando escuché un grito horrible que venía de la casa de enfrente. Un grito de mujer, agudo, desesperado. Me quedé paralizada con una sábana mojada en las manos, el corazón latiéndome fuerte. Después todo quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo. Fidel me dijo que no me metiera en problemas ajenos, que cada familia tiene sus broncas y no es asunto nuestro. Así que no hice nada. Solo seguí colgando mi ropa, tratando de ignorar el nudo que sentía en el estómago. Los días siguientes fueron extraños. Carmela ya no salía de su casa como antes. No la veía irse temprano los lunes a Pachuca para sus clases. El coche del señor Luciano permanecía estacionado frente a su casa más tiempo de lo normal. Doña Felipa dejó de salir por completo. Ni siquiera para ir a misa los domingos. Y eso que era muy religiosa. Yo seguía con mi vida. Mis costuras, mis hijos, mi casa. Pero había algo en el ambiente que me inquietaba, como cuando presientes que va a llover aunque el cielo esté azul. Una sensación rara en el pecho que no podía quitarme de encima. El 28 de octubre de 1993 cambió mi vida para siempre. Ese día amaneció frío, con neblina espesa que no se levantó sino hasta el mediodía. Yo me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno para Fidel y Daniel, que era el único que todavía vivía con nosotros. Rigoberto ya se había casado y vivía con su esposa en otra colonia. Marisol rentaba un cuarto en Pachuca cerca de su trabajo. Era jueves. Recuerdo perfectamente porque los jueves iba al mercado a comprar las verduras de la semana. Ese día fui como siempre. Compré jitomates, cebollas, chiles, papas, 1 kilo de frijol negro. Regresé a mi casa alrededor de las 11 de la mañana. Todo estaba normal, tranquilo. Como a las 3 de la tarde, escuché un coche frenar bruscamente frente a mi casa. Salí a ver qué pasaba y vi al señor Luciano bajándose de su camioneta con una cara descompuesta que nunca le había visto. Estaba pálido, sudando aunque hacía frío. Me miró directo a los ojos con una intensidad que me asustó. Me preguntó si había visto a Carmela. Le dije que no, que llevaba días sin verla. Él insistió. Me preguntó si estaba segura, si no la había visto salir temprano esa mañana. Le repetí que no. Entonces se fue sin decir más nada. Entró a su casa dando un portazo. A las 6 de la tarde, la colonia entera estaba revolucionada. Carmela Domínguez había desaparecido. Según el señor Luciano, su hija había salido de la casa alrededor de las 5 de la mañana, supuestamente para tomar el camión a Pachuca. Pero nunca llegó a la escuela. Nadie la había visto. Era como si se la hubiera tragado la tierra. La policía llegó esa misma noche. Patrullas, agentes uniformados, detectives de civil. Empezaron a tocar puerta por puerta, preguntando si alguien había visto algo sospechoso, si alguien sabía algo. Cuando llegaron a mi casa, les dije lo mismo que a todos. No había visto nada, no sabía nada. Los días siguientes fueron un caos. Carteles con la foto de Carmela aparecieron por todo el pueblo.
La familia organizó búsquedas en los terrenos baldíos, en los caminos, en los canales de riego. La gente del pueblo se unió. Salían en grupos a buscar, gritaban su nombre por horas. Yo también participé en las primeras búsquedas. Caminé durante horas bajo el sol de noviembre, buscando cualquier rastro, cualquier señal. Rezaba para que apareciera sana y salva. Nunca imaginé lo que vendría después. Pasó una semana, 2 semanas, un mes. Carmela no aparecía. La policía seguía investigando, pero sin resultados. Los rumores empezaron a circular por el pueblo como pólvora. Que si Carmela se había fugado con un novio secreto, que si la habían secuestrado, que si estaba muerta en alguna barranca. Cada versión era más horrible que la anterior. Doña Felipa estaba destrozada. La vi un par de veces cuando salía a la tienda y parecía un fantasma. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Los ojos hundidos, el cabello desarreglado, caminando como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. El señor Luciano tampoco era el mismo. Su rostro se había vuelto una máscara de piedra, dura, impenetrable. Yo seguía con mi vida, pero la tristeza de esa situación me pesaba en el alma. No podía dejar de pensar en esa pobre muchacha, en lo que podría haberle pasado, en el dolor de sus padres. Mi rutina continuaba. Me levantaba temprano, hacía el quehacer, preparaba la comida, atendía mis costuras. Los viernes iba al tianguis a comprar fruta. Los domingos íbamos a misa. Todo seguía igual. Pero había una sombra oscura sobre la colonia que no se quitaba. Una tarde de mediados de noviembre, estaba yo en mi cocina pelando papas para hacer un caldo cuando tocaron la puerta. Pensé que sería alguna vecina trayendo ropa para arreglar. Así que me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Era doña Felipa. Pero no la doña Felipa que yo conocía. Esta mujer frente a mí tenía los ojos inyectados de sangre, el cabello suelto, despeinado. Temblaba de pies a cabeza. Me miró con una expresión que me heló hasta los huesos. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Su voz sonaba ronca, quebrada. La dejé pasar aunque algo dentro de mí me decía que no debía. Nos sentamos en la sala, en el sillón viejo de tela café que habíamos comprado años atrás. Ella no dejaba de retorcerse las manos. Me empezó a hacer preguntas, las mismas preguntas que la policía ya me había hecho. Si había visto a Carmela esa mañana, si había escuchado algo raro, si sabía de alguien que quisiera hacerle daño a su hija. Le repetí lo mismo. No sabía nada, no había visto nada. Entonces, cambió. Su rostro se transformó. La tristeza se convirtió en algo más oscuro, más peligroso. Me acusó de estarle mintiendo. Me dijo que ella sabía que yo había visto algo, que seguramente sabía dónde estaba Carmela. Yo me quedé helada, sin poder creer lo que estaba escuchando. Intenté explicarle que estaba equivocada, que yo no tenía nada que ver con la desaparición de su hija. Pero ella no escuchaba. Se puso de pie gritando que yo era una mentirosa, que seguramente estaba encubriendo a alguien, que ella iba a descubrir la verdad. Salió de mi casa dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Me quedé sentada en ese sillón, temblando, con las manos frías y el corazón desbocado. No entendía qué había pasado. ¿Por qué me acusaba? ¿Qué había hecho yo para merecer eso? Fidel llegó a casa esa noche y le conté lo que había pasado. Él me dijo que la pobre mujer estaba desesperada, fuera de sí por el dolor. Que no le hiciera caso, que se le pasaría. Yo quise creerle. Pero algo en mi interior me decía que esto no iba a terminar bien. Al día siguiente, empezaron los chismes. Las miradas en la tienda cuando iba a comprar. Los murmullos que se callaban cuando yo pasaba. Al principio no le di importancia. Pensé que era mi imaginación. Pero conforme pasaban los días, se fue poniendo peor. Una tarde la señora Agustina, la que vendía tamales, no me quiso vender. Me dijo que se le habían acabado,
pero yo podía ver la olla llena en su cocina. El señor Nabor dejó de saludarme. Mi comadre Herminia me esquivaba, cambiaba de banqueta cuando me veía venir. Fue Fidel quien me contó lo que estaba pasando. Doña Felipa había salido a decirle a todo el pueblo que yo sabía algo de la desaparición de Carmela, que yo era sospechosa, que mi silencio era prueba de mi culpabilidad. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Yo no había hecho nada, no sabía nada, pero nadie me creía. Intenté hablar con doña Felipa nuevamente. Fui a su casa una mañana. Toqué la puerta con las manos sudando de nervios. El señor Luciano fue quien abrió. Me miró con tal desprecio, con tal odio, que di un paso atrás sin querer. Me dijo que me largara de su propiedad, que si volvía a acercarme, llamaría a la policía. La policía. Ya habían venido a mi casa 2 veces más a hacerme las mismas preguntas. Yo les decía la verdad, pero veía en sus caras que no me creían del todo. Me miraban con sospecha, como si estuvieran esperando que confesara algo. Diciembre de 1993 fue el mes más oscuro de mi vida. El pueblo entero me había dado la espalda. Cuando iba al mercado, las señoras me señalaban con el dedo, murmuraban a mis espaldas. Una vez, una mujer me escupió. Literalmente me escupió en la cara mientras caminaba por la plaza. Me gritó asesina. Yo no respondí, solo me limpié la cara con la orilla de mi rebozo y seguí caminando con lágrimas rodando por mis mejillas. Mis hijos también sufrieron. Rigoberto me contó que en su trabajo le decían cosas, que lo veían raro. Marisol llamó llorando desde Pachuca. Sus compañeras de la escuela le preguntaban si su mamá era la mujer de Apan, que había matado a una muchacha. Daniel dejó de ir a la secundaria. Los otros muchachos lo molestaban, lo empujaban, le decían hijo de asesina. Fidel intentaba mantenerse fuerte, pero yo veía cómo también lo estaba afectando. En la herrería le bajaron el trabajo. Los clientes ya no querían que él trabajara para ellos. Empezó a tomar más, a llegar tarde a casa oliendo a alcohol y con la mirada perdida. Yo dejé de salir de mi casa. Me encerré. Las pocas vecinas que aún me llevaban ropa para arreglar dejaron de hacerlo. Mis costuras se acabaron. El dinero empezó a escasear. Vivíamos de lo que Fidel podía ganar, que cada vez era menos. Las noches eran peores. Me despertaba con pesadillas donde veía a Carmela, donde ella me acusaba, donde el pueblo entero me arrastraba a la plaza para lincharme. Me levantaba sudando, con el corazón acelerado, y no podía volver a dormir. En enero de 1994, alguien pintó en la pared de mi casa una sola palabra: asesina, con letras negras enormes, imposibles de ignorar. Fidel intentó borrarlas con agua y jabón, pero solo se corrió la pintura. Tuvimos que pagar para que repintaran toda la pared frontal de la casa. Dinero que no teníamos. Una semana después, encontré una rata muerta en mi patio. Al día siguiente, 2 más. Alguien las estaba aventando ahí. Alguien que quería hacerme saber que no era bienvenida, que querían que me fuera. Le supliqué a Fidel que nos fuéramos de Apan, que vendiéramos la casa, que nos mudáramos a otro pueblo, a otra ciudad, a donde fuera. Pero él se negó. Decía que eso sería admitir culpabilidad, que si nos íbamos, todos pensarían que efectivamente yo había tenido algo que ver. Febrero trajo algo peor. La policía me llevó a la estación para interrogarme nuevamente. Esta vez fue diferente, más agresivo. Me tuvieron ahí durante horas, haciéndome las mismas preguntas una y otra vez, cambiándolas de forma para tratar de confundirme, buscando inconsistencias en mis respuestas. Me preguntaron por mi relación con Carmela. Les dije que prácticamente no teníamos relación, solo el saludo de vecinas. Me preguntaron si alguna vez habíamos discutido. Les dije que no, que nunca. Me preguntaron si yo le tenía envidia. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Envidia de qué?, les pregunté.
De su juventud, de su belleza, de su dinero. Me dijeron. Sentí una rabia enorme. ¿Cómo iban a sugerir algo así? Yo no le tenía envidia a nadie. Estaba conforme con mi vida, con lo poco que teníamos. Pero ellos no me creían. Veía en sus caras que pensaban que yo era capaz de hacerle daño a esa muchacha por pura envidia. Me dejaron ir después de 5 horas, sin cargos, sin pruebas, pero el daño estaba hecho. La noticia de que me habían interrogado corrió por todo el pueblo. Ahora ya no solo era sospechosa en el chisme popular. La policía oficialmente me tenía en su lista. Los meses siguieron pasando. Marzo, abril, mayo. Carmela seguía sin aparecer. Yo seguía viviendo como prisionera en mi propia casa. Salía solo cuando era absolutamente necesario. Iba a la tienda más alejada, donde no me conocían tanto. Compraba lo mínimo. Volvía rápido. Mi salud empezó a deteriorarse. Bajé más de 15 kilos en esos meses. No podía comer. Todo me sabía a nada. Desarrollé gastritis de tanto nervio. Mi cabello empezó a caerse a puños. Me salieron canas de la noche a la mañana. Tenía apenas 42 años, pero me veía como de 60. Fidel también cambió. El peso de la situación lo estaba quebrando. Bebía cada vez más. Se volvió callado, amargado. Ya casi no hablábamos. Cada uno cargaba su dolor en silencio. Daniel dejó definitivamente la secundaria. No soportaba las burlas, el rechazo. Se quedaba encerrado en su cuarto todo el día. Yo lo veía adelgazar también, perder esa luz en los ojos que tenía antes. Mi hijo se estaba consumiendo por una acusación que ni siquiera era contra él, sino contra mí. En junio de ese año, hubo un intento de linchamiento. Un grupo de personas, encabezado por un hermano de doña Felipa que había llegado de Pachuca, se juntó frente a mi casa una noche. Gritaban que me sacara, que me enfrentara, que confesara qué había hecho con Carmela. Fidel tuvo que llamar a la policía. Las patrullas llegaron y dispersaron a la gente. Pero el miedo que sentí esa noche jamás se me va a olvidar. Pensé que iban a romper la puerta, a entrar, a sacarme a rastras y matarme ahí mismo en la calle. Después de eso, ya no pude dormir. Me pasaba las noches sentada en la sala, con las luces apagadas, vigilando por la ventana, esperando que volvieran. Desarrollé un miedo paralizante. Cada ruido me sobresaltaba. Cada coche que frenaba frente a mi casa me hacía brincar. Julio, agosto, septiembre. El tiempo pasaba lento, pesado. Carmela cumplió 1 año de desaparecida. Hubo una misa en su memoria. Yo no asistí. No me atreví. Sabía que mi presencia solo causaría más problemas. Empecé a tener pensamientos oscuros. Pensaba que sería más fácil morirme, que así terminaría todo este sufrimiento, que mi familia por fin podría vivir en paz sin la vergüenza de estar relacionados conmigo. Una noche de octubre, exactamente 1 año después de la desaparición, me paré en el patio de mi casa con un frasco de pastillas para dormir en la mano. Las había estado juntando durante meses, suficientes para no despertar nunca más. Estaba a punto de tomarlas todas cuando Daniel salió al patio. Me vio ahí, parada bajo la luz amarillenta del foco, con el frasco en la mano. No dijo nada, solo se acercó, me quitó suavemente el frasco y me abrazó. Lloramos juntos durante horas. Él me suplicó que no lo dejara, que me necesitaba, que no importaba lo que dijera la gente. Él sabía que yo era inocente. Esa noche entendí que no tenía derecho a rendirme, que mi familia me necesitaba, aunque todo estuviera tan mal, que tenía que seguir luchando, aunque no supiera cómo. Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Rechazo, miradas, murmullos. Pero yo seguí viva. Seguí levantándome cada mañana aunque no tuviera ganas. Seguí respirando aunque cada respiración me doliera. En 1995, 2 años después de la desaparición,
La policía finalmente cerró el caso. Lo clasificaron como persona desaparecida sin evidencias de crimen. No había cuerpo. No había pruebas de homicidio. No había nada. Pensé que eso me daría algo de paz, que la gente dejaría de señalarme si la policía ya no me consideraba sospechosa. Pero me equivoqué. Para el pueblo, yo seguía siendo la culpable. La policía podría cerrar su caso, pero el juicio popular nunca termina. Los años siguientes fueron un lento y doloroso proceso de aprender a existir en un lugar que te odia. Aprendí a caminar con la cabeza en alto, aunque por dentro me estuviera muriendo. Aprendí a ignorar las miradas, los murmullos, los insultos ocasionales. Aprendí a construir una coraza invisible alrededor de mi corazón para que las palabras no me lastimaran tanto. Pero había señales, tantas señales de que algo no estaba bien en toda esta historia. Señales que en su momento ignoré, que no conecté, que no entendí. Hoy, mirando hacia atrás, puedo verlas claramente. La primera señal fue apenas unas semanas después de la desaparición. Era diciembre. Recuerdo que hacía mucho frío esa mañana. El tipo de frío que se te mete hasta los huesos. Estaba yo barriendo la banqueta frente a mi casa, tratando de mantener la rutina, de hacer algo normal en medio de todo el caos. El señor Luciano salió de su casa y caminó hacia su camioneta. Cuando pasó frente a mí, lo saludé. Solo un buenos días de cortesía, nada más. Él me miró, y en ese momento vi algo en sus ojos que me perturbó profundamente. No era dolor por su hija perdida, no era desesperación. Era algo más parecido a culpa. Una culpa enorme que intentaba ocultar detrás de su máscara de padre sufriente. Me sostuvo la mirada por 2 segundos antes de subirse a su camioneta sin responder mi saludo. Recuerdo que me quedé ahí parada con la escoba en la mano, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. Algo no cuadraba, pero en ese momento estaba tan consumida por mi propia situación, tan aterrada por las acusaciones que pesaban sobre mí, que no presté atención a lo que esa mirada significaba realmente. Solo pensé que me odiaba, que me culpaba. No se me ocurrió que podría haber otra razón para esa expresión en su rostro. La segunda señal llegó en enero del año siguiente. Yo había ido a la tienda a comprar leche muy temprano, antes de que hubiera mucha gente. Trataba de hacer todas mis compras en horas raras para evitar encontrarme con los vecinos. Cuando regresaba caminando por mi calle, vi al señor Luciano saliendo de su casa con una maleta grande. La metió en la cajuela de su camioneta con movimientos nerviosos, mirando constantemente a los lados como si no quisiera que nadie lo viera. Me escondí detrás de un poste de luz, observando. No sé por qué lo hice. Tal vez instinto, tal vez simple curiosidad. Lo vi meter otra maleta, después una caja de cartón sellada con cinta canela. Todo lo cargaba él solo, sin ayuda de doña Felipa. Después se subió a la camioneta y se fue. Eso también fue extraño. ¿A dónde iba con tantas cosas? ¿Por qué lo hacía de esa manera tan furtiva? Pero nuevamente, estaba tan metida en mi propia pesadilla que no le di el significado que tenía. Solo pensé que tal vez se iba de viaje, nada más. No conecté los puntos. La tercera señal vino en marzo. Una tarde estaba yo en mi patio tendiendo ropa cuando escuché gritos que venían de la casa de los Domínguez. Era la voz de doña Felipa, alterada, gritándole a su esposo. No alcanzaba a distinguir todas las palabras porque las ventanas estaban cerradas, pero algunas frases llegaban claras hasta mi patio. Escuché algo como: «No puedo seguir viviendo así, y después esto te lo llevaste tú a la tumba». Sentí curiosidad, por supuesto, pero también miedo. Miedo de que me vieran escuchando, de que me acusaran de fisgonear. Así que entré a mi casa y cerré la puerta, tratando de no pensar en lo que había escuchado. Me dije a mí misma que era normal que una pareja que había perdido a su hija tuviera problemas.
que probablemente estaban discutiendo por la forma en que cada uno manejaba el duelo. No pensé que podría significar algo más profundo. La cuarta señal sucedió en mayo de 1994. Fue durante la noche, debían ser como las 2 o 3 de la madrugada. Me desperté porque escuché el motor de una camioneta. Miré por la ventana y vi al señor Luciano saliendo de su casa nuevamente con más cajas. Esta vez las ponía en la parte trasera de su camioneta, cubriéndolas con una lona. El movimiento era rápido, casi frenético. Me quedé ahí, espiando desde la oscuridad de mi cuarto, con el corazón latiéndome fuerte. Algo me decía que lo que estaba viendo no era normal, que un padre que había perdido a su hija no debería estar moviendo cosas en secreto a las 3 de la madrugada. Pero el miedo me paralizaba. El miedo de que si decía algo, si hacía algo, las sospechas sobre mí aumentarían, así que no hice nada. Volví a mi cama, me tapé hasta la cabeza con las cobijas y traté de convencerme de que no había visto nada importante. La quinta señal fue en agosto. Doña Felipa tocó mi puerta. Era la primera vez que me buscaba desde aquella vez que me había acusado en mi propia sala. Abrí la puerta con temor, esperando más acusaciones, más gritos. Pero esta vez era diferente. Estaba callada, con los ojos rojos pero secos. Me preguntó si podía pasar. Dudé, pero la dejé entrar. Se sentó en el mismo sillón de antes, pero esta vez con una actitud completamente distinta. Ya no había ira. Había resignación. Una profunda, absoluta resignación. Me pidió disculpas. Me dijo que había estado muy mal de sus nervios, que el dolor la había vuelto loca, que sabía que yo no tenía nada que ver con la desaparición de Carmela. Yo me quedé muda. No sabía qué decir. Sentí alivio, sí, pero también confusión. ¿Por qué este cambio repentino después de casi un año de acusarme? Le pregunté qué la había hecho cambiar de opinión. Ella se quedó callada por un momento largo, mirando sus manos. Después me dijo algo que se me quedó grabado en la memoria. Me dijo: «A veces descubres cosas que no querías saber, Soledad. A veces la verdad es peor que la incertidumbre». No entendí qué quiso decir con eso. Le pregunté a qué se refería, pero ella negó con la cabeza y se levantó para irse. Antes de salir, se volteó y me dijo: «Perdóname por lo que te hice. Yo no sabía. Yo no entendía. Pero ahora sí». Se fue y yo me quedé sentada en esa sala, más confundida que nunca. ¿Qué era lo que ahora sabía doña Felipa? ¿Qué verdad había descubierto? Pero estaba tan acostumbrada a no hacer preguntas, a no meterme en problemas, que no fui detrás de ella a exigir respuestas. Dejé que se fuera y me guardé esas palabras como un acertijo sin resolver. La sexta señal llegó en octubre, exactamente 2 años después de la desaparición. Hubo una misa conmemorativa en la parroquia. Yo no fui, por supuesto. Pero Fidel sí asistió. No sé por qué. Tal vez curiosidad, tal vez necesidad de mostrarle al pueblo que no teníamos nada que esconder. Cuando regresó, venía pálido. Me contó que el señor Luciano no había asistido a la misa de su propia hija, que doña Felipa había estado ahí sola, sentada en la primera banca, llorando en silencio mientras el padre Esteban rezaba por el alma de Carmela, que cuando alguien le preguntó por su esposo, ella solo dijo que estaba enfermo. Fidel me dijo que le pareció raro, que no importa qué tan enfermo estés, asistes a la misa de tu hija desaparecida. Yo también pensé que era extraño, pero nuevamente lo dejé pasar. Ya estaba cansada de pensar, de analizar, de tratar de encontrar sentido a todo. La séptima señal fue en diciembre de ese mismo año. El señor Luciano vendió su tienda de materiales. La noticia corrió por todo el pueblo como reguero de pólvora. Era un negocio próspero, bien establecido. ¿Por qué venderlo? La explicación oficial era que estaba enfermo, que necesitaba retirarse. Pero había algo que no cuadraba. Una vecina me contó,
Medio en secreto porque la mayoría de la gente todavía no me hablaba, que el señor Luciano había vendido la tienda por muy poco dinero. Como si tuviera prisa por deshacerse de ella. Como si quisiera cortar todos sus lazos con Apan lo más rápido posible. Esa información me dio vueltas en la cabeza durante días. ¿Por qué alguien vendería un negocio próspero por menos de lo que valía? ¿Por qué tanta prisa? Pero aún así, no me atreví a cuestionar, a investigar. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo día a día. La octava y última señal fue la más perturbadora de todas. Sucedió en febrero de 1995. Era tarde en la noche. Yo no podía dormir como siempre. Estaba sentada junto a la ventana de mi cuarto, mirando la calle vacía, cuando vi que un coche de la policía se estacionaba frente a la casa de los Domínguez. Bajaron 2 agentes y tocaron la puerta. El señor Luciano abrió. Platicaron en el portal durante varios minutos. Yo no podía escuchar nada, pero veía los gestos, los movimientos. Los policías hacían preguntas. El señor Luciano negaba con la cabeza, movía las manos de manera defensiva. En un momento, uno de los agentes sacó una libreta y escribió algo. El señor Luciano se veía cada vez más nervioso, más agitado. Finalmente los policías se fueron. El señor Luciano entró a su casa y cerró la puerta con fuerza. Las luces de la casa se apagaron casi inmediatamente. Al día siguiente, temprano por la mañana, vi que los Domínguez estaban cargando la camioneta con maletas. Muchas maletas. Doña Felipa salió de la casa con una caja pequeña, que abrazaba contra su pecho como si contuviera algo muy valioso. Su rostro era una máscara de dolor. Se fueron. Así, sin avisar a nadie, sin despedirse. La casa quedó cerrada, con cortinas en todas las ventanas. Después supe que la habían puesto en venta. Todas esas señales, 8 eventos que en su momento me parecieron extraños, pero que no pude o no quise conectar. 8 piezas de un rompecabezas que estaba frente a mis ojos, pero que yo no podía ver porque estaba cegada por mi propio sufrimiento. Si hubiera prestado atención, si hubiera sido más valiente, si hubiera hablado, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez habría descubierto la verdad mucho antes. Pero el miedo es una cosa poderosa. El miedo te paraliza, te hace callar, te obliga a ignorar lo que está justo frente a ti. Los años siguieron su curso lento y doloroso. 1996, 1997, 1998. La vida en Apan continuaba para todos, menos para mí. Yo seguía siendo la mujer marcada, la sospechosa, la probable asesina que había salido libre por falta de pruebas. La casa de los Domínguez permaneció vacía durante casi un año. Nadie quería comprarla. Decían que tenía mala energía, que ahí había pasado algo malo, aunque nadie supiera exactamente qué. Finalmente la compró una familia de fuera de Apan, que no conocía la historia. No duraron ni 6 meses antes de venderla nuevamente y mudarse. Dijeron que la casa les daba pesadillas. Mi vida se había reducido a las 4 paredes de mi hogar. Ya no tenía costuras, ya no tenía amigas, ya no tenía vida social. Fidel seguía trabajando cuando podía, pero el alcoholismo lo estaba destruyendo. Daniel había conseguido trabajo en una fábrica en Pachuca y se había mudado allá. Rigoberto me visitaba de vez en cuando, pero veía en su cara la vergüenza de tener una madre señalada. Marisol se había alejado completamente. Llamaba cada 2 o 3 meses, conversaciones cortas e incómodas. Yo me había vuelto una sombra. Salía de mi casa solo cuando era absolutamente necesario. Había envejecido terriblemente. Mi cabello ya era completamente blanco. Mis manos temblaban constantemente por los nervios. Había desarrollado presión alta y diabetes. El doctor me decía que era por el estrés crónico, que mi cuerpo estaba pagando el precio de tanto sufrimiento. Las noches seguían siendo el peor momento.
Me despertaba gritando, sudando, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Soñaba que me linchaban. Soñaba que me quemaban viva en la plaza del pueblo. Soñaba con Carmela, con su cara acusándome de cosas que yo no había hecho. En el año 2000, 7 años después de la desaparición, pensé que ya nada podría empeorar. Me había resignado a vivir el resto de mi vida como una paria. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una tarde de marzo, tocaron mi puerta. Abrí con la precaución de siempre, esperando encontrarme con alguien que venía a insultarme o a acusarme de algo. Pero era una mujer que no conocía. Tendría unos 35 años, vestida con ropa elegante de ciudad, con un maletín en la mano. Se presentó como la licenciada Patricia Ramos, trabajaba en la Procuraduría de Justicia del Estado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre el caso de Carmela Domínguez. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. Pensé que venías a acusarme nuevamente, a interrogarme otra vez. Pero algo en su expresión me hizo dudar. No había hostilidad en sus ojos. Había algo más parecido a compasión. La dejé pasar. Nos sentamos en la sala, ese mismo sillón café que había visto tantas conversaciones importantes. Ella abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos. Me explicó que habían reabierto el caso de Carmela, que habían surgido nuevas evidencias, que querían mi testimonio sobre lo que había observado en los meses previos y posteriores a la desaparición. Le conté todo, absolutamente todo. Las 8 señales que había ignorado. Las cosas extrañas que había visto. Las maletas que el señor Luciano cargaba a medianoche. Las palabras crípticas de doña Felipa. Los gritos. Las discusiones. Todo lo que había guardado en mi memoria durante 7 años por miedo a hablar. La licenciada Ramos escribía todo en su libreta. Su cara no mostraba sorpresa, como si lo que yo le decía confirmara algo que ella ya sospechaba. Cuando terminé de hablar, levantó la vista y me miró directo a los ojos. Me contó que doña Felipa había muerto 6 meses atrás en Guadalajara, donde se había mudado con su esposo. Antes de morir, había dejado una carta confesional dirigida al padre Esteban, el sacerdote de Apán. En esa carta, doña Felipa revelaba la verdad sobre la desaparición de Carmela. Sentí que toda la sangre se me iba del cuerpo. La licenciada continuó. Me explicó que según la carta de doña Felipa, Carmela no había sido secuestrada ni asesinada por ningún extraño. La verdad era mucho más oscura, mucho más cercana. Carmela había estado embarazada. Tenía 3 meses cuando desapareció. El padre del bebé no era un novio secreto ni un compañero de escuela. Era alguien de la familia. Alguien que tenía poder absoluto sobre ella. Las palabras de la licenciada Ramos me golpearon como un puñetazo en el estómago. El señor Luciano. El propio padre de Carmela había abusado de su hija durante años. Carmela había intentado confrontarlo. Amenazó con denunciarlo. La noche del 27 de octubre de 1993, hubo una discusión terrible. El señor Luciano perdió el control. No hubo secuestro. No hubo extraños. Carmela murió esa noche en su propia casa, a manos de su propio padre. Doña Felipa descubrió el cuerpo a la mañana siguiente. El señor Luciano la convenció de ayudarlo a ocultar todo. Le dijo que si revelaba la verdad, perderían todo. Su reputación, su negocio, su vida entera. Entre los dos sacaron el cuerpo de Carmela envuelto en sábanas, lo metieron en cajas que después cargaron en la camioneta. Lo llevaron a un lugar que solo ellos conocían y lo enterraron ahí. Toda la búsqueda, todas las lágrimas públicas, todas las acusaciones contra mí y contra otras personas, todo fue una actuación desesperada para ocultar la verdad. Las maletas que yo había visto al señor Luciano cargar en secreto contenían evidencias, ropa de Carmela con sangre, sábanas, cosas que no podían quedar en la casa porque las pruebas de luminol de la policía las habrían detectado.
Él fue destruyendo y deshaciéndose de todo poco a poco. Cuando doña Felipa me pidió perdón aquella tarde de agosto del 94, era porque acababa de confrontar a su esposo. Había empezado a sospechar. Él finalmente le confesó todo. Ella tuvo que vivir con ese conocimiento durante años, con la culpa de haber ayudado a encubrir el asesinato de su propia hija. La licenciada Ramos me mostró documentos. Órdenes de cateo, exhumación. Habían encontrado los restos de Carmela en un terreno que el señor Luciano había comprado años atrás, en las afueras de Apán. Los análisis forenses confirmaban la identidad. También confirmaban que había estado embarazada. Los huesos mostraban señales de trauma contundente en el cráneo. El señor Luciano había sido arrestado en Guadalajara, donde vivía bajo otro nombre. Estaba en la cárcel esperando juicio. Iba a ser acusado formalmente de feminicidio agravado, incesto, abuso de menores y encubrimiento. Me quedé sentada en ese sillón, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. 7 años. 7 años de vivir como una criminal. 7 años de señalamientos, insultos, rechazo. 7 años de sufrimiento porque un monstruo había decidido que era más fácil dejar que el pueblo me culpara a mí que enfrentar lo que él había hecho. Lloré. Lloré como no había llorado en todos esos años. Lloré por Carmela, por esa pobre muchacha que había sufrido horrores en su propia casa. Lloré por doña Felipa, que tuvo que vivir con ese secreto horrible hasta su muerte. Lloré por mí misma, por todo lo que me había sido robado. Lloré por mi familia, por mis hijos que habían sufrido las consecuencias de una mentira. La licenciada Ramos me dio tiempo para procesar todo. Después me explicó que iban a hacer una declaración pública, aclarando mi inocencia. Que el caso estaba resuelto, que yo podría por fin limpiar mi nombre. Me preguntó si quería presentar cargos por difamación contra quienes me habían acusado públicamente. Le dije que no, que solo quería paz, que solo quería que la gente supiera que yo no había hecho nada malo. Antes de irse, la licenciada Ramos me dio su tarjeta y me dijo que si necesitaba apoyo psicológico, la Procuraduría podía proporcionármelo. Me explicó que era una víctima colateral de todo esto, que merecía ayuda para sanar. Cuando se fue, me quedé sola en mi sala, sosteniendo esa carpeta con documentos que probaban mi inocencia. Documentos que llegaban 7 años tarde, pero que finalmente estaban ahí. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes la injusticia de lo que viví, te pido que me apoyes dándole like a este video. Tu like ayuda a que más personas conozcan esta historia, a que se entienda que las acusaciones sin pruebas pueden destruir vidas. También déjame un comentario contándome qué piensas de todo esto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita porque tengo más historias reales que necesitan ser contadas. Gracias por acompañarme hasta aquí. La noticia de la resolución del caso explotó en Apán como una bomba. En 2 días, toda la región sabía la verdad. Los periódicos locales publicaron artículos completos con la historia real de lo que había pasado con Carmela Domínguez. La televisión regional hizo reportajes. El nombre de Luciano Domínguez pasó de ser el de un padre sufriente a ser el de un monstruo. Y mi nombre, Soledad Pacheco, pasó de ser sinónimo de sospecha a ser sinónimo de injusticia. Las mismas personas que me habían señalado, que me habían escupido, que me habían gritado asesina, ahora querían pedirme perdón. Los primeros días después de que salió la noticia fueron surrealistas. De pronto tenía gente tocando mi puerta constantemente. Vecinos que no me hablaban desde hacía 7 años aparecían con lágrimas en los ojos, pidiéndome disculpas. La señora Agustina me trajo tamales y se arrodilló en mi sala llorando, suplicándome que la perdonara por haberme negado comida. El señor Nabor llegó con su gorra en la mano, con la voz quebrada,
diciéndome que se sentía avergonzado de cómo me había tratado. No sabía qué sentir. Por un lado, era un alivio enorme que por fin la verdad hubiera salido. Por otro lado, sentía una rabia profunda. ¿Dónde estaban todas esas disculpas cuando yo las necesitaba? ¿Dónde estaba esa compasión cuando yo sufría? Era fácil pedir perdón ahora que había pruebas de mi inocencia. Pero cuando no las había, cuando solo había rumores, todos me habían condenado sin pensarlo 2 veces. Herminia, mi excomadre, fue de las que más insistió. Vino a mi casa casi todos los días durante una semana. Me suplicaba que la perdonara, que ella había actuado mal por miedo, que sabía que yo era buena persona pero que el pueblo entero me había señalado, y ella no tuvo el valor de ir contra la corriente. Le dije que entendía, que el miedo hace que las personas hagan cosas que normalmente no harían, pero también le dije que su perdón no borraba los 7 años que había pasado sola, señalada, destruida. Le dije que tal vez algún día podría perdonarla completamente, pero que en ese momento todavía tenía mucho que sanar. Fidel también tuvo que lidiar con todo esto. Sus compañeros de trabajo le pedían disculpas. La gente que lo había discriminado ahora quería compensarlo de alguna manera. Pero él estaba roto. El alcoholismo ya lo había consumido demasiado. Su salud estaba deteriorada. El daño ya estaba hecho. Mis hijos reaccionaron diferente cada uno. Rigoberto vino a verme llorando. Me abrazó durante horas pidiéndome perdón por no haberme defendido más, por haber dudado aunque fuera un poquito. Le dije que no tenía nada de qué disculparse, que él era apenas un joven cuando todo pasó, que hizo lo que pudo. Daniel estaba furioso, furioso con el pueblo, con la gente, con Luciano Domínguez. Quería que todos pagaran por lo que nos habían hecho. Le tuve que explicar que la ira no nos llevaría a ningún lado, que teníamos que encontrar la forma de sanar y seguir adelante. Marisol tardó en venir. Cuando finalmente apareció, casi un mes después de que saliera la noticia, traía tanta culpa en la cara que me partió el corazón. Me confesó que había estado avergonzada de mí, que había dejado de venir porque sus amigas le preguntaban por su mamá, la supuesta asesina, y ella no sabía qué responder. Lloró pidiéndome perdón por haberme abandonado cuando más la necesitaba. La abracé y le dije lo mismo que a todos, que entendía, que el peso de una acusación así es demasiado para cargar, que no la culpaba por alejarse, pero por dentro había una herida que iba a tardar mucho en sanar. El gobierno municipal me ofreció una compensación económica. No era mucho, 50.000 pesos. Dijeron que era por el daño moral que había sufrido debido a la mala investigación inicial. Acepté el dinero no porque fuera suficiente, nunca sería suficiente, sino porque lo necesitaba. Estaba llena de deudas, mi salud estaba destruida y necesitaba tratamiento médico. Con ese dinero pude pagar las consultas médicas que había estado posponiendo. Me diagnosticaron depresión severa, trastorno de ansiedad generalizada y estrés postraumático. El doctor me recetó medicamentos y me recomendó terapia psicológica. Fue la primera vez en mi vida que fui con un psicólogo. Las sesiones de terapia fueron difíciles. Tuve que revivir todo el trauma, todas las experiencias dolorosas. Lloré en cada sesión durante los primeros meses, pero poco a poco, muy lentamente, empecé a sentir algo parecido a la paz. Mi terapeuta, la doctora Méndez, me ayudó a entender que no había sido mi culpa, que yo no tenía por qué haber visto las señales o haberlas entendido, que estaba en modo de supervivencia, enfocada solo en protegerme a mí misma y a mi familia. Me enseñó técnicas para manejar los ataques de pánico que seguía teniendo. Me ayudó a reconstruir mi autoestima que había quedado destrozada. En junio del año 2000, 4 meses después de que se conociera la verdad, hubo una ceremonia pública en la presidencia municipal. El presidente municipal me ofreció una disculpa oficial en nombre del pueblo de Apan. Reconoció que había fallado la justicia,
que yo había sido víctima de un linchamiento social injusto. La ceremonia fue incómoda. Había mucha gente, periodistas, cámaras. Yo no quería estar ahí. No quería los reflectores. Pero la licenciada Ramos me convenció de asistir. Me dijo que era importante, que mi presencia ayudaría a otras personas que habían pasado por situaciones similares, que podría ser un ejemplo de resiliencia. Así que fui. Me paré frente a todas esas personas, muchas de las cuales me habían señalado años atrás, y escuché las disculpas oficiales. Cuando me pidieron que dijera unas palabras, me temblaba todo el cuerpo, pero tomé el micrófono y hablé. Les dije que perdonaba, pero no olvidaba, que lo que había vivido no se lo deseaba a nadie, que esperaba que mi historia sirviera de lección para no juzgar sin pruebas, para no señalar sin evidencias. Les recordé que Carmela había sido la verdadera víctima en todo esto, que ella había sufrido horrores que ningún ser humano debería sufrir. Y terminé diciendo que a pesar de todo, yo había sobrevivido, y que iba a seguir viviendo con la frente en alto. El juicio contra Luciano Domínguez duró casi 2 años. Yo tuve que declarar varias veces. Cada vez que lo veía en la sala del tribunal, sentado detrás del vidrio con su uniforme naranja de prisionero, sentía una mezcla de asco y lástima. Asco por el monstruo que era. Lástima porque veía a un hombre que había destruido todo, incluyendo su propia vida. Él nunca me miró directamente. Mantenía la vista baja casi todo el tiempo. Su abogado intentó alegar que estaba loco, que había tenido un episodio psicótico. Pero los peritos determinaron que estaba perfectamente cuerdo, que sabía exactamente lo que hacía cuando abusó de su hija durante años, que sabía lo que hacía cuando la mató, que sabía lo que hacía cuando la enterró y montó toda esa farsa. En mayo del 2002, Luciano Domínguez fue sentenciado a 50 años de prisión. La sala del tribunal explotó en aplausos cuando se leyó la sentencia. Yo no aplaudí. Solo cerré los ojos y respiré profundo. Era la justicia que Carmela merecía, aunque llegaba demasiado tarde para ella. Después del juicio, pensé que podría empezar a reconstruir mi vida. Tenía 51 años. Había perdido casi una década entera a causa de una mentira. Pero todavía me quedaba vida por delante. Lo primero que hice fue mudarme. No podía seguir viviendo en esa casa de la colonia Las Cruces. Cada rincón me recordaba el sufrimiento. Cada calle me traía recuerdos dolorosos. Vendí la propiedad y con ese dinero más lo que me quedaba de la compensación del gobierno, compré una casita pequeña en otro lado de Apán, lejos de donde había pasado todo. Era una casa humilde, de 2 cuartos, con un patio pequeño. Pero era nueva para mí. No tenía historia. No tenía fantasmas. Podía empezar de cero ahí. Fidel no se mudó conmigo. Para ese punto, nuestro matrimonio ya estaba muerto. Él siguió viviendo en un cuartito rentado cerca de su trabajo, cada vez más hundido en el alcohol. Yo intenté ayudarlo, pero él no quería ayuda. Años después, en el 2006, murió de cirrosis. Tenía apenas 59 años. Su funeral fue triste. Poca gente asistió. Yo lloré no por el hombre en que se había convertido, sino por el hombre que había sido cuando lo conocí en aquella feria, hace tantos años. Con mis hijos reconstruí las relaciones poco a poco. Rigoberto me visitaba cada domingo. Marisol venía una vez al mes desde Pachuca. Daniel se mudó de regreso a Apán y alquiló un departamento cerca de mi nueva casa. Nos veíamos seguido, comíamos juntos, hablábamos. No era la familia perfecta. Las heridas no sanaron completamente, pero estábamos juntos y eso ya era mucho. En el 2003, con el dinero que gané vendiendo mi casa anterior y con algunos ahorros, pude comprarme una máquina de coser industrial nueva. Empecé a tomar encargos de costura nuevamente. Al principio fue difícil porque la gente todavía me reconocía,
Pero poco a poco fui construyendo una clientela nueva de personas que no me juzgaban por mi pasado. También empecé a participar en un grupo de apoyo para víctimas de violencia y abuso. No era yo la que había sufrido abuso directamente, pero era víctima colateral de todo el sistema que había fallado. En ese grupo conocí a otras mujeres con historias similares, mujeres que habían sido acusadas injustamente, mujeres que habían perdido todo por culpa de rumores y señalamientos. Compartir mi historia con ellas fue liberador. Escuchar las suyas me hizo sentir menos sola. Formamos una red de apoyo, nos ayudábamos unas a otras. Algunas de esas mujeres se convirtieron en mis amigas más cercanas. Una de ellas, Teresa, había sido acusada de robo en su trabajo. Pasó 3 años en prisión antes de que se demostrara su inocencia. Otra, Guadalupe, había sido señalada de haber envenenado a su marido cuando en realidad él había muerto de un infarto. Cada una tenía su historia de dolor, pero también de supervivencia. Los años fueron pasando. 2004, 2005, 2006. Mi salud mejoraba lentamente. Los medicamentos ayudaban con la ansiedad. La terapia me había dado herramientas para manejar los recuerdos traumáticos. Ya no tenía pesadillas todas las noches. Podía dormir algunas horas seguidas sin despertar gritando. Físicamente también me recuperé un poco. Subí algo de peso. Mi cabello seguía blanco, pero lo mantenía corto y limpio. Ya no temblaban tanto mis manos. La presión arterial estaba controlada con medicamentos. La diabetes también. Socialmente las cosas mejoraron. Ya la gente no me veía con sospecha. Algunos todavía me evitaban por vergüenza de cómo me habían tratado, pero otros se acercaban con respeto. Me saludaban en la calle, me preguntaban cómo estaba. Algunos hasta me pedían consejo porque sabían que había pasado por cosas muy difíciles. En el 2008, una organización no gubernamental que trabajaba con víctimas de injusticia me contactó. Querían que diera charlas en escuelas y universidades sobre mi experiencia, que hablara de los peligros del linchamiento social, de juzgar sin pruebas, de cómo los rumores pueden destruir vidas. Al principio me daba mucho miedo. No me consideraba buena oradora. Apenas había terminado la primaria. ¿Qué iba yo a enseñarle a estudiantes universitarios? Pero me convencieron. Me dijeron que precisamente mi historia, contada con mis propias palabras, con mi lenguaje sencillo, era lo que la gente necesitaba escuchar. Di mi primera charla en una preparatoria de Pachuca. Estaba aterrada. Me temblaban las piernas cuando subí al pequeño estrado en el auditorio. Había como 200 estudiantes. Todos me miraban expectantes. Empecé a contar mi historia. Mi voz salió temblorosa al principio, pero, conforme avanzaba, se fue haciendo más fuerte. Les conté sobre Carmela, sobre las acusaciones, sobre los 7 años de infierno. Les hablé sobre las señales que no vi, sobre el miedo que me paralizó. Les conté sobre la verdad que finalmente salió a la luz. Cuando terminé, el silencio en el auditorio era absoluto. Podías escuchar una mosca volar. Después, una estudiante empezó a aplaudir, luego otra, y otra. En segundos, todo el auditorio estaba de pie aplaudiéndome. Muchos estudiantes lloraban. Después de la charla, varios jóvenes se me acercaron. Me contaron sus propias historias. Una muchacha me dijo que su hermana había sido víctima de abuso y que nadie le había creído. Un joven me contó que su papá había sido acusado injustamente de fraude y que la familia entera había sufrido. Todos me agradecieron por compartir mi historia, por hacerlos sentir menos solos. Esa fue la primera de muchas charlas. Durante los siguientes años, di pláticas en escuelas, universidades, centros comunitarios. Cada vez me sentía más segura, más fuerte. Mi historia ya no era solo mía. Era una herramienta para educar, para prevenir, para ayudar a otros.
En el 2010, me invitaron a participar en un documental sobre casos de injusticia en México. Mi caso era uno de varios que se iban a presentar. Acepté porque pensé que era importante que más gente conociera lo que puede pasar cuando una sociedad falla en proteger a sus miembros. El documental se llamó Culpable sin juicio y se presentó en varios festivales de cine. No ganó premios ni nada así, pero llegó a mucha gente. Recibí cartas de personas de todo México contándome sus historias similares, agradeciéndome por hablar. Mi vida ya no era solo sobrevivir, era vivir con propósito. Era usar mi dolor para ayudar a prevenir el dolor de otros. Era tomar algo horrible y convertirlo en algo significativo. En el 2012, cuando cumplí 61 años, me di cuenta de que había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre: mi dignidad. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Ya no me escondía. Miraba a la gente a los ojos. Hablaba con voz firme. Había reclamado mi espacio en el mundo. Mis nietos se convirtieron en una fuente inmensa de alegría. Rigoberto tenía 3 hijos, 2 niños y una niña. Marisol tenía 2, ambas niñas. Ellos no sabían mucho de mi historia. Sus padres habían decidido protegerlos de eso mientras fueran pequeños. Para ellos, yo era simplemente la abuela que los consentía, que les hacía gorditas de azúcar, que les contaba cuentos. Ver la inocencia en sus caras, escuchar sus risas, me recordaba que la vida sigue, que a pesar de todo lo oscuro, todavía hay luz, que vale la pena seguir luchando. Económicamente las cosas mejoraron. Mis costuras me daban para vivir modestamente. El gobierno me otorgó una pensión pequeña como reparación del daño. No era mucho, pero sumado a lo de mis costuras, me alcanzaba para vivir sin angustias económicas. Me compré una televisión nueva, algo que nunca había tenido. Me compraba mis medicinas sin tener que escoger cuál sí y cuál no. Podía invitar a mis hijos a comer sin preocuparme si me iban a alcanzar el dinero. Eran cosas pequeñas, pero para mí significaban libertad. Hoy, a mis 72 años, miro hacia atrás y veo todo el camino recorrido. Desde aquella joven de 17 años que se casó enamorada, pasando por la madre que criaba a sus hijos con amor, hasta la mujer señalada que sobrevivió al infierno del juicio público. No voy a mentir y decir que ya superé todo. Todavía hay días difíciles. Todavía hay noches donde las pesadillas regresan. Todavía hay momentos donde veo a alguien en la calle y por un segundo siento ese miedo antiguo de que me señalen, de que me acusen. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes. Y cuando vienen, ya sé cómo manejarlos. Respiro profundo. Me recuerdo a mí misma que sobreviví, que la verdad salió a la luz, que ya no tengo nada que temer. Aprendí muchas cosas en estos años. Aprendí que la justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, hay que recibirla con dignidad. Aprendí que las personas pueden ser crueles cuando tienen miedo, pero también pueden ser compasivas cuando entienden la verdad. Aprendí que el perdón no es algo que das una sola vez, sino algo que practicas cada día. Aprendí que nunca es tarde para reconstruir tu vida, que a los 50 años, a los 60, a los 70, todavía puedes empezar de nuevo. Todavía puedes encontrar propósito. Todavía puedes ser feliz. La historia de Carmela me persiguió durante años, pero ahora la llevo de una manera diferente. Ya no como una carga de culpa inmerecida, sino como un recordatorio de por qué es tan importante luchar por la verdad y la justicia. Carmela no tuvo voz en vida. Su propio padre le quitó esa voz de la manera más horrible. Pero su historia, a través de la mía, ahora se cuenta, se conoce, sirve de advertencia. A todas las mujeres que me están escuchando que tal vez están pasando por algo similar, que están siendo señaladas, acusadas, juzgadas sin pruebas, les digo esto: resistan. Sé que es difícil. Sé que hay días donde querrán rendirse,
Pero resistan. La verdad tiene una manera de salir eventualmente. Y si están siendo testigos de que alguien está siendo señalado en su comunidad, les pido que se detengan antes de juzgar, que recuerden mi historia, que recuerden que detrás de cada acusación hay una persona real, con familia, con sentimientos, con vida, que el linchamiento social puede destruir a un inocente tan efectivamente como cualquier otra arma. A mis hijos les digo que estoy orgullosa de ellos, que sobrevivieron a algo que no debieron haber enfrentado nunca, que a pesar de todo, se convirtieron en personas buenas, trabajadoras, honestas. A Fidel, aunque ya no esté en este mundo, le digo que entiendo, que la situación nos quebró a ambos, que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías, que descanse en paz. A doña Felipa, donde quiera que esté su alma, le digo que la perdono. Sé que vivió su propio infierno. Sé que cargar con ese secreto la mató lentamente. Sé que al final hizo lo correcto dejando esa carta. Espero que haya encontrado paz. Y a Carmela, a esa pobre muchacha cuya vida fue robada de la manera más cruel, le digo que su historia no fue en vano. Que gracias a lo que pasó, se han creado protocolos mejores para investigar desapariciones, que se habla más sobre el abuso intrafamiliar, que su nombre es recordado no solo como víctima, sino como catalizador de cambio. Nunca es tarde para encontrar la verdad. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo soy la prueba viviente de eso. Tengo 72 años. Mi cabello es completamente blanco. Mi cara tiene arrugas profundas que cuentan la historia de cada lágrima, cada sonrisa, cada año vivido. Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero todavía cosen, todavía crean, todavía sirven. Vivo en una casita pequeña, pero es mía. Tengo una máquina de coser que suena como música. Tengo nietos que me llenan de alegría. Tengo una historia que contar. Y lo más importante, tengo mi nombre limpio, mi honor recuperado, mi verdad conocida. Si me preguntan si valió la pena sobrevivir, si valió la pena aguantar todos esos años de dolor, la respuesta es sí, porque cada día que sigo respirando es una victoria contra todos los que quisieron destruirme. Cada sonrisa que doy es un acto de resistencia. Cada historia que cuento es un pequeño triunfo. La vida me quitó mucho, pero no me quitó lo esencial. No me quitó mi capacidad de amar. No me quitó mi voluntad de seguir. No me quitó mi voz. Y con esa voz que me queda, les digo a todas las personas que me están escuchando: crean en la justicia. Busquen la verdad. No se rindan. Y sobre todo, traten a los demás con la compasión que quisieran recibir si estuvieran en su lugar. Esta es mi historia. La historia de Soledad Pacheco, una mujer de Apán, Hidalgo, que fue culpada de una desaparición que no cometió, que sobrevivió al infierno del juicio popular y que hoy puede contar su verdad con la cabeza en alto. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio. Gracias por permitirme compartir no solo mi dolor, sino también mi triunfo. Si esta historia te tocó el corazón, si algo dentro de ti resonó con lo que conté, te pido que dejes un like en este video. Ayuda a que más personas conozcan historias reales como esta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque hay muchas más historias de mujeres valientes esperando ser contadas. Y déjame un comentario. Cuéntame qué pensaste, qué sentiste, qué aprendiste. Me encanta leer sus mensajes y saber que mis palabras llegan a corazones en todo el mundo. Recuerden, nunca es tarde para la verdad, nunca es tarde para la justicia, y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden siempre, antes de juzgar a alguien, pregúntense si realmente conocen toda la historia, porque detrás de cada acusación podría haber otra Soledad esperando que alguien, finalmente,
escuche su verdad.